del gobierno de Jaque y yo goberné la provincia del 99 al 2003. Esto es, a cualquier joven, sobre todo, cuando va a pedir trabajo, a cualquiera le piden un currículum. Bueno, yo les pido que analicen nuestro currículum, es el archivo que tenemos, y para ser gobernadores, con mayor razón, debemos ofrecerle a la ciudadanía nuestro currículum, y yo le pido que lo midan, a ver si fuimos capaces de hacer las cosas en su momento y de dejar una provincia mejor de lo que la recibimos. Y sobre todo les digo que hoy, en un momento de viento favorable, es muy importante la capacidad de gestión. Este gobierno, si hay algo que se ha caracterizado, es por tener, digamos, un equilibrio en incapacidad de gestión. Yo diría que en casi todas las áreas, del gobernador para abajo, han tenido una escasa capacidad de gestión. Y por eso nos han pasado las cosas que nos han pasado, y por eso es que nos hemos quedado atrás en estos 4 años respecto del resto de las provincias y fundamentalmente de las que conforman nuestra región, ¿no? Roberto, otra de las preguntas es, en los spots publicitarios usted está solo. ¿Esto es para resaltar su imagen o porque no quiere al resto de los candidatos junto a usted? No, he caminado con todos y estoy haciendo todo lo posible por reunir y reunificar a nuestro partido, que creo que esto ya está realizado. Hicimos grandes esfuerzos. Ustedes saben que en el 2007 el radicalismo fue separado precisamente por diferencias en lo que era el pensamiento a nivel nacional, y cometimos un error gravísimo, porque le dimos la oportunidad a que este gobierno con tan poca capacidad de gestión le hiciera, al final le terminara haciendo un daño a la provincia. Y entonces esa realidad creo que nos ha hecho recapacitar, hemos comprendido nuestro error, y por eso hemos dejado las diferencias atrás y nos hemos puesto a trabajar juntos en el radicalismo para precisamente darle otra vez un gobierno como Mendoza se merece. No me cabe ninguna duda que si nosotros en aquel momento no hubiésemos cometido ese error, y voy a apagar este celular, si no hubiésemos cometido ese error, hoy a la provincia le iría muchísimo mejor. No me cabe ninguna duda que los candidatos que nos presentamos en aquel momento divididos, cualquiera de los dos, hubiéramos hecho un gobierno muchísimo mejor para la provincia que hizo Jaque hoy. Por eso no queremos dar la oportunidad de nuevo, no solo por nuestro partido, para que vuelva a gobernar, sino por Mendoza, porque creo que el radicalismo le ha hecho mucho bien a Mendoza y le hubiera hecho mucho bien en el 2007. Así que todo lo contrario, estamos trabajando todos los radicales codo a codo en este sentido. Hasta algunas dudas que existían, Fayad está trabajando en nuestra campaña, así lo ha expresado, y así sin ningún lugar a dudas lo va a terminar haciendo. Cobos también ha caminado, ha estado con nosotros, es más, yo le diría de varios lugares en los cuales el último fue en Guaymallén, en lo cual estuvo también Cobos, Sanz, eso fue un viernes, el sábado siguiente estuvimos con Fayad en Tunuyán, con Eduardo Giner, así que hemos aprendido más allá de las diferencias que hemos tenido, y sobre todo aquellas que hicieron tanto daño como fue ir separados. Esas las hemos dejado atrás y estamos trabajando adelante pensando en el desafío que tenemos ahora, ¿no? Roberto, José pregunta, la seguridad sigue siendo un tema fundamental para los mendocinos. ¿Qué es lo que cambió desde que usted fue gobernador con respecto a este tema y qué es lo que propone para estos tiempos? Bueno, sí, sigue siendo tan importante que yo ya desde el año pasado vengo haciendo las presentaciones, antes de que cuando era precandidato por mi partido, vengo haciendo presentaciones en ese sentido. Lo primero que expresamos fue la seguridad, porque precisamente por varios motivos. Primero, porque es muy importante para todos, para nuestros hijos, para nuestro trabajo, para nuestro estudio, vivir en un ambiente de seguridad, y tenemos que luchar firmemente en eso y fijar una estrategia. Así que de esa manera lo hemos planteado. Además, porque fue la gran mentira con la cual se inició este gobierno actual. Todos sabemos que se jugó con el dolor de la gente, han pasado muchas cosas, y en aquel momento en la campaña se jugó precisamente con estas cosas que después traen mucho dolor. Así que por eso hemos hecho una propuesta muy seria que viene trabajándose muy responsablemente, sin compromisos ni expresiones,
sino con acciones que tienen que ver con la seguridad. Lamentablemente no hemos avanzado, hemos ido para atrás, no había un plan. Es más, a punto tal, en estos 4 años no había un plan que los que plantearon que iban a darle solución en 6 meses a la inseguridad no tenían ministro, tuvieron que pedirle a otro partido que conformara el equipo de trabajo. Después, además, tuvieron que renunciar al poco tiempo, con lo cual se perdió tiempo. O sea, no había plan, no había equipos, y bueno, y en definitiva estos problemas pasaron. Nosotros habíamos dejado un plan quinquenal a realizar, en la cual deberían haberse realizado. Si se hubiera tomado eso como plan de trabajo, hoy se hubieran realizado varias tareas en las cuales seguramente los mendocinos estaríamos avanzando en darle más seguridad a la provincia. Así que en base a eso, en base a la experiencia que tenemos, es que hemos desarrollado un plan de seguridad que tiene que ver con los 4 años nuestros, pero que también tiene que ver con sentar las bases de una nueva política de Estado, en la cual no solo se involucren los partidos políticos, sino también la sociedad, para que este problema, que no es para solucionarlo en 4 años, como la mayoría de los temas, se dé base ahora y sustento a nuestra política de estos 4 años, pero que se dé la base y el sustento a una política a largo plazo, en la cual de una vez por todas encaremos como corresponde esta problemática, ¿no? Roberto, Miriam pregunta, con respecto a la reforma de la Constitución, si está de acuerdo con la reelección del gobernador y también con respecto a la de los intendentes y legisladores, ¿qué es lo que ustedes proponen con respecto a este tema? La verdad es que no es un tema que me preocupe la reelección del gobernador. Me parece que no es el tema de la reforma, y si esto fuera a dejarlo de lado, me parece que no perjudica en nada a la reforma de la Constitución. Sí hay que poner límites. Lo que debemos acordar los mendocinos son los límites para las distintas funciones, ¿no es cierto? Aquí, como dijo muy bien Miriam, hay que hablar de los intendentes también y de los legisladores, y tenemos que fijar tiempos en este sentido. Yo creo que por ahí 4 años es poco para un buen gobierno, pero es mucho para un mal gobierno. Así que, bueno, la duda de si una buena. Probablemente sea bueno, pero hay que tener cuidado, porque Mendoza creo que de alguna manera, al no tener reelección, evitó los caudillismos y el seguidismo y las consecuencias que ha traído donde se han gobernando la provincia o sucesión de amigos gobernando una provincia, y eso verdaderamente no es bueno. Así que yo, si me dan a elegir, prefiero que no haya reelección a que corramos los riesgos de que tengamos una continuidad o la permanencia de un sector o un grupo en el gobierno de la provincia. Roberto, Pablo pregunta, obras indispensables para Mendoza que no se han realizado aún. ¿Qué obras crees vos que son necesarias? Bueno, creo que son muchas. Nombraría fundamentalmente, o sea, tratando de no detallar, pero nombraría las obras de infraestructura que tienen que ver con la energía. Tenemos un serio problema energético, no tenemos previsión nacional en cuanto a obras de incremento de la capacidad gasífera de la provincia. Esto es un serio problema. Tenemos todavía en discusión la realización de obras importantes que tienen que ver con el desarrollo energético de la provincia y hidroeléctrico. Veremos en la adjudicación del dique Los Blancos, que tendría que estarse adjudicando. Lamentablemente en el presupuesto nacional no hay un peso previsto para esa obra, y sin embargo estaría a punto de adjudicarse, lo cual evidentemente hace poner en duda esto, y creo que desde la provincia hay que lucharlo con la nación fuertemente para que se incluya y tengamos la certeza de que el año que viene estemos realizando una obra tan importante como Los Blancos sobre Portezuelo del Viento, una obra que ya tendríamos que estar realizándose, porque es un convenio con la nación en la cual iba a realizar la nación la obra para la provincia. Lamentablemente no se ha avanzado ni en una línea de los planos que había que hacer. Así que yo diría que Mendoza tiene un desafío muy fuerte en obras energéticas, tiene un desafío muy fuerte en obras de caminos, y tenemos un desafío muy importante en producir una nueva revolución del agua.
Yo digo que hace más de 100 años nuestros antepasados hicieron la primera revolución en el tema del agua para Mendoza, y hoy esto ya no alcanza. Hay que avanzar mucho más y tenemos que producir una nueva revolución, y necesitamos hacer sistematizaciones en el uso del riego, canalizaciones, necesitamos hacer una serie de obras que tienen que ver con el consumo, para el consumo humano y para el agro, que requieren de un gran empeño por parte de los mendocinos. Roberto, Mauro pregunta, Jaque lo citó varias veces como ex gobernador. ¿En qué quedó eso? O sea, ¿se hizo algo? ¿Se sacó alguna conclusión? Si puede recordar los temas que se trataron cuando lo citó. No sé, detrás de intereses de Mendoza uno tiene que participar. Yo lo hice verdaderamente sin mucha confianza, precisamente porque el sentido de fondo que expresaba el gobernador era tratar de buscar un prestigio y un respaldo que no había tenido nunca. Este gobernador fue un gobernador muy débil de entrada, y entonces hizo estas grandes convocatorias que de alguna manera le dieran algún tipo de espaldarazo o lo subieran en la imagen, que la verdad que nunca pudo subir. Por lo tanto, efectivamente no hubo en las convocatorias un hecho importante o de utilidad que se podría haber hecho. Lo único que se buscaba, reitero, era tratar de evidenciar no solo a nosotros, los exgobernadores, sino al resto de las fuerzas de la provincia. Nos pusimos todos a disposición del gobernador, y después se largó solo y terminamos. Se largó. Dios no sabía nada, porque nos fue tremendamente mal en esa negociación, a punto tal que la provincia dejó indefensa a Mendoza, el gobierno provincial dejó indefensa a la Cámara de Comercio. Hoy tenemos algo para apoyarnos, para que hoy no esté la promoción industrial en el resto de las provincias, perjudicándonos nuevamente a los mendocinos. Roberto, Esther pregunta, ¿caminó la provincia? ¿Cómo ha visto a los departamentos? Sí, varias veces ya he caminado, llevo varios meses caminando la provincia. Yo creo que por lo menos 3 veces le he dado vuelta a toda la provincia. Digamos, hay problemas comunes en los departamentos con la gente, que tiene que ver, con el empleo, que tiene que ver con la vivienda, una cosa que se ha notado mucho ahora, precisamente porque ha habido una escasez profunda en la realización de vivienda, a punto tal que se tomaron medidas. Mire, aquí está, el ministro de Infraestructura y candidato devolvió 6.000 viviendas que teníamos del Plan Federal de vivienda, y las devolvieron. Eso era viviendas que venían, 6.000 viviendas que venían gratis para que las hiciéramos en Mendoza y fuéramos dándole evolución a esos fondos. Inexplicablemente se devolvieron. Algún día tendrá que explicar, Jaque y Pérez tendrán que explicar por qué cometieron tan tremendo error de dejárselo para otras provincias. Lo que es peor, lo tomaron esos cupos otras provincias. Así que yo diría que regionalmente hay situaciones disímiles que tienen que ver con precisamente su situación en su aparato productivo, que evidentemente tenemos que contemplar. En las zonas rurales hay una problemática grave que tiene que ver con los precios de nuestros productos. Ustedes saben que hoy el valor del vino ha caído a niveles muy bajos, la fruta tiene serios problemas, la horticultura está teniendo serios problemas, sobre todo en la dependencia que tenemos con Brasil en ese sentido. Brasil ha devaluado, por lo tanto, hoy vamos a tener problemas con el ajo, y con otras
con otros productos nuestros. El tema del dólar, que es digamos, una política nacional, que bueno, si el gobierno la quiere seguir adelante, la deberá seguir, son políticas nacionales y ellos verán, pero las economías regionales y la nuestra está muy perjudicada, así que a mí me gustaría haber visto al gobierno ya pidiéndole a la nación discutir precisamente esta temática que a la pampa húmeda no la perjudica, porque el dólar en estas condiciones a la soja y los cereales en general no los perjudica, pero que a nuestras economías regionales nos está provocando un daño tremendo. Y tendríamos que estar discutiendo con la nación, si no se va a modificar la política cambiaria, bueno, qué beneficios podemos tener a través de situaciones impositivas que equilibren la situación en el país de lo que pasa en la pampa húmeda con nuestras economías regionales. Roberto, Julio pregunta, si llegan al gobierno, la primer ley importante que van a tener que tratar es el presupuesto. ¿Cree que va a salir con déficit? ¿Qué números cree que con los que se va a encontrar? Bueno, el primer presupuesto siempre es un problema porque nosotros asumimos en diciembre cuando se está tratando, así que seguramente el esquema de armado lo tiene que hacer este gobierno y tendrá que dejar algunas modificaciones para que las hagamos. Nosotros nos vamos a encontrar con una realidad, la provincia tiene déficit, ya tiene 800 millones de déficit, así que eso es digamos, inamovible, ya venimos de este año con ese déficit, así que nosotros estamos planteando, bueno, esta es la realidad que tenemos, cómo vamos a ir produciendo las modificaciones a los efectos de dar un reordenamiento administrativo en la provincia, ¿no? Administrativo y financiero, ¿no? Otra de las preguntas es también, Ernesto dice, ¿cómo se para la inflación? ¿Es imposible llegar a fin de mes? Sí, es todo un problema. Bueno, la inflación, digamos, nosotros desde las provincias podemos colaborar, pero forma parte de la política nacional. Esto es un tema que es imposible que nosotros logremos una Mendoza sin inflación en un país con inflación. Podemos colaborar y me parece que en este sentido hay que tomar, y el gobierno el año que viene de la presidenta va a tener que tomar medidas en este sentido. No son fáciles y yo creo que la mejor manera es convocando a todos los sectores y fundamentalmente a las provincias a que discutamos una serie de medidas que hay que tomar y que seguramente van a necesitar del respaldo del poder político, y el poder político en la nación lo dan indudablemente las provincias. Preguntan si nos puede explicar un poquito mejor con respecto al tema viviendas, los ejes de su campaña, comparándolos con los del PD que prometen 20.000 viviendas en 4 años, bueno, si esto es una irrealidad o si se puede realizar, y qué es específicamente lo que el Frente Cívico propone. Sí, nosotros hemos hecho un plan, digamos, tratando de cubrir la realidad con la cual nos encontramos. Y entonces tiene que ver con seguir trabajando en los sectores en los cuales se está hoy trabajando mínimamente, hay que ampliarlo eso, que son los sectores sociales con menores recursos. Ahí hay que trabajar fuertemente para ampliar los cupos porque, bueno, ha habido un atraso importante. Nosotros lo hemos dicho en nuestro plan, en la historia de la provincia se han hecho 2.000 viviendas por año, aproximadamente 8.000 viviendas por periodo de gobierno, y acá se han hecho menos de 4.000. Ahora estamos viendo que a través del Tribunal de Cuentas y anuncios que han habido, no solo ha habido un mal manejo financiero, una escasez de vivienda realizada, ¿no? Y que he perdido y que eran del gobierno nuestro, ya de mucho antes, ni siquiera del gobierno de Cobos. Así que eso demuestra a las claras que no saben ni cuántas viviendas tienen, ni cuántas han hecho, o sea, un desmanejo en esta política que, bueno, va a la par del desmanejo en el resto de las áreas de este gobierno. Pero, decía, hay que recuperar esas 4.000 viviendas, por lo tanto nuestro desafío tiene que ser hacer más de la media, acercarnos a las 12.000, esto es del promedio más 4.000 para cubrir este déficit, pero además hacer una propuesta a largo plazo en la cual nos comprometamos que después cuando vengan 4, 8, 12 años, los distintos periodos que vengan, sigamos en una misma línea de acuerdo en la cual fundamentalmente
fijemos fondos para financiar la política de vivienda. Y además, nosotros ahora proponemos para estos 4 años el 2% del presupuesto provincial y además planteamos, porque la Nación está afectando muy pocos fondos a vivienda, lo que estamos planteando es una rediscusión de la Mesa Federal en la cual se tiene que incluir la vivienda para que el FONAVI vuelva a proveerse de fondos que se repartan entre las provincias. Eso hoy no está sucediendo, así que si esto se produce, vamos a poder hacer indudablemente más de las 11.000 viviendas que nos estamos proponiendo. Pero decía, nosotros estamos segmentando vivienda, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la vivienda social y tiene que ver con incluir a los sectores medios y a los jóvenes que hoy no están incluidos. Esto es, gente con capacidad de pago que no puede de ninguna manera ingresar al sector privado, que es hoy el único que está financiando, porque el Estado no financia. Entonces, los sectores medios que tienen posibilidad de pago, pero no pueden llegar como los sectores más altos, que tienen el dinero para hacer la vivienda, o pueden ir a un banco y pagar las tasas y la cuota que exigen los bancos. Así que nosotros incluimos en nuestra política algo que no estaba previsto hasta ahora, que son los sectores medios y los jóvenes con capacidad de pago, en la cual se financia o la tasa o la cuota, que son los dos problemas en los cuales generalmente la gente tiene cuando viene con sus ingresos, o no puede pagar las tasas tan altas, o no puede pagar una cuota, o no llega a la cuota mínima que le piden los bancos. Así que es un subsidio implícito y explícito en este sentido. Y después está el otro sector importante de la vivienda, que tiene que ver con la ampliación. Esto nosotros notamos mucho, que gente que ha llegado a tener una familia, que llegó a tener la vivienda, los hijos crecen, se casan, tienen hijos y muchas veces no pueden ir o acceder a otra vivienda, sino que tienen la ampliación y la refacción de vivienda, que también es muy importante porque, bueno, el deterioro va produciendo la disminución en la calidad de vida de aquellos que tienen vivienda. Roberto, también preguntan acerca de, bueno, hay gente que está denunciando o que denuncia falta de medicamentos en los centros de salud. Y ustedes, sobre todo en el bloque de senadores, han seguido muy de cerca la gestión de Beller. ¿Por qué cree que está sucediendo esto? ¿Hay una mala administración o es que falta más presupuesto para salud? Sin duda hay una mala gestión. Yo vengo diciendo que hay una gestión generalizada. Cada tema que tocamos hay problemas. Y pareciera que Mendoza es una isla, hoy es una isla al revés. Es una isla en el resto de las provincias. La mayoría de los gobiernos están siendo reelegidos porque tienen alto concepto. O sea, un país en crecimiento, las provincias acompañan ese crecimiento. Mendoza es la provincia en la cual el gobierno provincial hace al revés y por eso tiene el descrédito y tiene tanta imagen negativa este gobierno. Más del 75% de imagen negativa tiene. ¿Por qué? Porque hay un país en crecimiento donde se ven oportunidades, pero resulta que en Mendoza pasa todo lo contrario. Hay una muy mala gestión en salud, evidentemente hay un deterioro de la política de atención primaria y esto está dando como resultado precisamente de que la gente, bueno, se atienda mal, no le den los recursos necesarios para poder curarse, se sigue una mala política de prevención. Nosotros lo hemos dicho, esto no es invento nuestro, esto sale de los índices por primera vez en la historia, ni aún en las peores crisis, ¿no es cierto?, índices de mortalidad materna y mortalidad infantil siempre fueron disminuyendo, hoy han aumentado. Tuvimos casos de la gripe A en Mendoza que no se dieron en otras provincias. Quiere decir de que ni siquiera ha habido la preocupación por prevenir en este sentido, que tenía que ver con instruir en los centros de salud, con hacer publicidad. Ustedes habrán visto, yo digo siempre esto, qué mala utilización tiene la tremenda publicidad que está realizando el gobierno provincial. O sea, nosotros vemos que se ocupan espacios y espacios a través de esta bendita agenda de los mendocinos, que lo único que hace es decir cosas que los mendocinos no vemos. El gobierno dice que hace cosas que lamentablemente los mendocinos no vemos, porque si los mendocinos la vieran, este gobierno con todo lo que dicen estaría pero por las nubes en el concepto. Sin embargo, es todo lo contrario. Se podría estar utilizando esa misma cantidad de tiempo en precisamente políticas de
concientización en diversos temas, por ejemplo con la gripe A, por ejemplo campañas de vacunación, por ejemplo con temas que tienen que ver con la educación sexual. Yo creo que el Estado debe precisamente utilizar los medios de comunicación en invertir precisamente en este tipo de cosas, ¿no? Roberto, la última pregunta es, ¿cómo ves hoy por hoy a la provincia y cómo te gustaría verla en el caso de que salgas electo gobernador? ¿Hacia dónde te gustaría llevarla? Bueno, yo en realidad creo que se presenta estas dos cosas, que esta sensación que tienen los mendocinos. Yo no veo distinto a como ven los mendocinos la provincia. La vemos con una gran potencialidad, sabemos que Mendoza tiene una tremenda potencialidad, la vemos macro acompañando, sin embargo los mendocinos nos sentimos peor que nunca. Y eso no es sensación. Eso no es como la sensación térmica o las otras sensaciones. Esto es una realidad, es el termómetro que marca lo que estamos viviendo. Yo como veo a Mendoza, bueno, como siempre, no hemos cambiado los mendocinos, somos los mismos que hace años atrás, con toda la potencialidad que tiene la provincia, con todo lo que tiene para hacer, con ese empuje, esa fortaleza para vencer la adversidad que tenemos los mendocinos, eso sigue intacto. Lo que tenemos es un mal gobierno, que no ha sabido aprovechar las oportunidades que había que aprovechar, que no supo defender a Mendoza en ninguno de los temas como lo tenía que defender, y entonces, bueno, es por esto que hoy nos va mal. Yo digo que no nos dejemos engañar, hoy es tiempo de oportunidades, hoy es tiempo de pensar en el futuro, hoy es tiempo de pensar un poco más que en el hoy y en el mañana. Los mendocinos tenemos la obligación, como lo hemos hecho en otras oportunidades, en pensar mucho más adelante, empezar a rediseñar la provincia como lo debemos hacer. Porque no vamos a tener la provincia que todos soñamos, que yo sueño y que digo que en 4 años. Vamos a necesitar mucho más tiempo para tener esa provincia equilibrada, la provincia que en todo su territorio tenga empleo, que tenga posibilidad de inversión, posibilidad de desarrollar el empleo, posibilidad de estudiar en todo el territorio, tener salud en todo el territorio, tener televisión, tener internet, tener acceso, vivienda, servicios, agua, cloaca. Esa es la Mendoza que soñamos, ¿no es cierto?, en la cual podamos vivir en un estado de bienestar, y es hacia donde debemos todos apuntar. Es posible realizarlo, lo único que tenemos que hacer es fijarnos etapas, fijarnos un proyecto, fijarnos un destino e ir estableciendo etapas. Así que yo veo con muy buena perspectiva. Creo que lo único que hay que hacer es ponerse a hacer las cosas bien, ponerse a gestionar, y para eso los mendocinos nos conocen y saben de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Roberto, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más. No, les agradezco a ustedes muchísimo, a toda la gente que ha participado, que nos brinda esta maravillosa oportunidad que hoy nos dan la tecnología de poder, bueno, hablar con tanta gente e interrelacionarnos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Roberto Iglesias, candidato a gobernador por el Frente Cívico. Acá hemos terminado el video chat de hoy. Muchísimas gracias a los lectores de Sitio Andino y nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.